Bueno, bienvenido, Josep, a esta entrevista para Student for Liberty. Y bueno, me gustaría empezar saludándote y dando una breve presentación. Gracias por la invitación. A ti. Bueno, pues para empezar, estamos con Josep María Castellà. Es profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. También es presidente del Club Tocqueville, que es una iniciativa de la sociedad civil catalana para difundir la visión de una Cataluña constitucionalista. Josep María, como presidente del Club Tocqueville, es un gran defensor de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Además, Josep María también es miembro de la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa y también es autor de numerosos artículos científicos. Y bueno, para comenzar la entrevista, ya que conocemos a Josep, me gustaría dividirla en tres bloques. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la organización territorial del Estado. En segundo lugar, hablaríamos sobre el Poder Judicial español. Y en tercer lugar, ya para acabar, terminaríamos comentando todo el tema de actualidad del estado de alarma y los derechos fundamentales que tenemos en juego en el país ahora mismo. Así que, bueno, comenzamos con el primer bloque y me gustaría empezar la entrevista con la siguiente pregunta, Josep. Tras la Constitución del 78, sabemos que se inicia en España un proceso de descentralización que no ha terminado configurando España como un Estado federal, pero tampoco se ha quedado en un modelo regional básico. ¿Cree usted que la pandemia ha reflejado todavía más el problema de la organización territorial española? De hecho, la Constitución del 78 en materia territorial fue un equilibrio entre posiciones diferentes. Por un lado, las izquierdas, socialistas y comunistas, eran y siguen siendo federalistas. El centro y la derecha era más bien regionalista, aunque ahí también había matices. Y luego estaban los nacionalismos, en aquel momento sobre todo el vasco y el catalán. Entonces, no se puede decir que la Constitución sea una Constitución federal o regional, porque justamente en aras del consenso lo que se crea es un modelo nuevo que no satisfaga a nadie plenamente, pero en el que todos pues, puedan más o menos sentirse cómodos. Y a esto es a lo que se llama Estado autonómico, que al final consistirá en que todos los territorios puedan acceder a niveles de autogobierno de carácter político, es decir, a tener un parlamento con competencias legislativas, además del gobierno y su presidente, y así pues, prácticamente llevamos 40 años funcionando. Yo francamente creo que el Estado autonómico español funcionalmente se parece a un Estado federal, es decir, es perfectamente equiparable con el federalismo alemán, con el federalismo canadiense, aunque luego evidentemente cada uno responda a situaciones de base, a necesidades, pues también a una historia diferente que es la de cada país. Claro, incluso con más competencias. No tienen, es decir, ahí yo creo, y esto yo siempre lo insisto a los alumnos, hay federalismos con más competencias, pero también hay federalismos con menos competencias. Es decir, el hecho de ser un Estado federal no hace que sea más descentralizado, es decir, que los territorios se llamen, como en España, comunidades autónomas, regiones, provincias en Canadá o cantones en Suiza, sean necesariamente más descentralizados. No, en el caso canadiense seguramente sí, en el caso alemán responde a otros criterios de mayor participación y en el caso austriaco, por no hablar de los federalismos iberoamericanos, desde luego tienen menos nivel de autogobierno sus entes subnacionales que en el caso español. Por tanto, una cosa es la etiqueta que claro, normalmente dependía más del origen, si había un pacto federal, ahora ni siquiera esto, porque Bélgica es un Estado federal y no nace de un pacto federal, sino de una descentralización como en España, pero que al final acaba dependiendo de cómo la Constitución y la interpretación que de ella hagan los tribunales constitucionales o supremos según el país, pues vayan en cada momento histórico
balanceando entre los entes subestatales y el gobierno central los diferentes poderes, que tampoco es una cosa, insisto, estática, sino que va dependiendo de los momentos. Y esto, el federalismo de Estados Unidos, porque es el más viejo, ya con 2 siglos y medio, pues nos ofrece momentos de cada tipo. Entonces, el español, yo creo que ha ido ganando en autogobierno hasta que se han consolidado las comunidades autónomas, y entonces, haciendo un gran salto para contestar a la pregunta sobre el último momento, es verdad que sobre todo en el primer estado de alarma hubo una recentralización entendida como una gestión unificada por parte del gobierno central, en que las comunidades autónomas y en general cualquier otra autoridad quedaba reducido prácticamente a la ejecución de aquello que se diseñaba y pensaba desde el gobierno central. Esto fue en la primera etapa, es decir, en marzo del año 2020, con el primer estado de alarma. Pero ahora luego, en el actual... ¿Perdón? Parece que se ha revertido la situación, ¿verdad? A esto iba, efectivamente. Entonces, en el actual estado de alarma, la situación es justamente la contraria. Es decir, ahí prácticamente las tareas de coordinación por parte del gobierno central brillan por su ausencia, y se ha dejado a que cada comunidad autónoma pueda decidir sobre muchos temas. Solo quiero señalar un punto, y es, en los tiempos de estados de emergencia, los tiempos de estados excepcionales, suele haber una tendencia general en todos los estados federales o estados políticamente compuestos a una mayor centralización, que va de los parlamentos a los gobiernos y de los niveles subnacionales al nivel central. Es decir, hay una mayor necesidad de coordinación y de dirección política por parte del Estado. Yo creo que en esto la situación española no es tan diferente de otros estados compuestos, no solo en este estado de alarma por la pandemia, sino, digamos, en perspectiva. Pensemos Estados Unidos con la crisis del 29 como el gran ejemplo, en donde se produce una gran centralización en materia económica, en materia laboral, justamente porque ahí el gobierno, insisto, gobierno ejecutivo y central adquiere mayor protagonismo. Luego veremos cuando las aguas vuelvan a su cauce cómo va la situación. Claro, entonces parece que en aras de una mayor eficiencia a veces es mejor centralizar. Pero, ¿qué opina usted respecto, tal y como tenemos la situación política, social, cultural, económica española? Pasada esta crisis, ¿cómo vería la situación? ¿Mejor centralizar, descentralizar, migrar hacia un modelo tipo suizo, hacia un modelo alemán, estadounidense? Yo creo que todos ellos tienen sus características propias, que básicamente, en el caso de Estados Unidos, responde el federalismo a un impulso muy profundo desde los orígenes de la sociedad americana de crear contrapoderes y, por tanto, de defensa de la libertad individual. El federalismo es un instrumento más, como la separación de poderes entre los 3 poderes centrales, de checks and balances y, por tanto, de evitar la tiranía de la mayoría y de defensa de la libertad y los derechos particulares. El modelo suizo responde más bien a una idea de autogobierno, es decir, es la comunidad política que se autogobierna. Cada comunidad, que son los cantones, que al final son los valles, se van autogobernando. Y por eso hay, digamos, una finalidad democrática, de cercanía de la toma de decisiones con los individuos y con las pequeñas comunidades. Y en el caso alemán acaba prevaleciendo una idea de eficacia y, por tanto, de cooperación, en la que no hay tanto competencias exclusivas por parte de los Länder, sino instrumentos de colaboración de todos ellos y foros que entre todos determinan la política nacional. Entiéndase, por ejemplo, el Senado o Bundesrat. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, España, yo creo que en el fondo, porque ninguno es un modelo puro, debe, y de hecho es lo que pasa en la práctica, tiene elementos de cada uno. Es decir, en menor o mayor medida, todos estos elementos están presentes en cualquier sistema.
En el caso español, como en el canadiense o en el belga, se añade, digamos, una cuarta finalidad, que es la de reconocimiento de identidades particulares, la protección de singularidades lingüísticas, de derechos civiles propios, es decir, esto también forma parte de la finalidad que tiene la descentralización política, proteger determinadas singularidades o especialidades. Por tanto, en el caso español me parece que la respuesta no es una respuesta unívoca en el sentido de decir es mejor centralizar o no, o es mejor descentralizar. Pues ahora ya paso, una vez expuesto lo general, a mi planteamiento. Yo creo que va a depender de cada caso. Yo creo que en el momento presente hay materias en las que sería estar de espaldas a la realidad una descentralización total. Pensemos, por ejemplo, la coordinación de la política económica, que incluso el Estado ha quedado pequeño porque es la Unión Europea la que acaba teniendo un rol directivo en esto. Por tanto, pretender que las comunidades autónomas puedan ir creando como mercados aislados es fuera de tiempo, es fuera de tiempo. En cambio, lo que se refiere a cuestiones concretas de la particularidad de cada uno, que efectivamente un análisis sobre el terreno más cercano a cada realidad, pues puede dar lugar a que haya pues, una política cultural o una política en determinados aspectos diferentes. Y ahí es donde yo creo que el principio de subsidiariedad adquiere toda su relevancia, porque al final, y el principio de subsidiariedad se aplica a la Unión Europea, se aplica a Estados Unidos y tiene un origen en la doctrina social de la Iglesia Católica y conecta muy bien con el liberalismo porque lo que dice es entre los diferentes niveles de gobierno hay una tendencia a que el más cercano sea el que rija sobre aquella materia, salvo que esté mejor organizado, mejor gestionado en un nivel superior. Por tanto, es un criterio, digámoslo así, de eficacia. Se busca el ámbito donde es mejor. Y, por tanto, es un criterio flexible, que en unos momentos y sobre determinadas materias el ámbito más idóneo puede ser la Unión Europea, en otros podrá ser el Estado, en otros podrá ser la comunidad autónoma, por decirlo a la española, y en otros, ¿por qué no?, los entes locales. Entiendo que hay cosas que hay que garantizar con, sea como sea el Estado. Como bien has dicho antes, por ejemplo, la separación de poderes es algo que hay que garantizar en todo Estado. ¿Cree usted que ahora mismo hay una separación de poderes real en España? Punto primero, la separación de poderes efectivamente hay que garantizarla en cualquier nivel de gobierno. Hay que garantizarla en el Estado, hay que garantizarla en las comunidades autónomas y hay que garantizarla en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final la separación de poderes significa esto, evitar que un poder sea un poder omnipotente y, por tanto, se pueda convertir en tiránico. Y esta es la idea del viejo constitucionalismo anglosajón de los checks and balances. Claro, en el sistema español actual, que es un sistema parlamentario, lo que ocurre es que quien tiene la mayoría en el Congreso también tiene el gobierno. Y, por tanto, se produce, por parte de quien sea en cada momento presidente del gobierno, un dominio de la mayoría política, es decir, se ha invertido los términos, porque ya no es la mayoría la que inviste al presidente, que formalmente es así, pero en la práctica es el presidente del gobierno, que a su vez es también el líder del partido mayoritario, el que controla a la mayoría parlamentaria. Esto se puede matizar cuando hay un gobierno de coalición, pero la regla en un sistema parlamentario, y más en el caso español, acaba siendo esta. Con lo cual, al final, dentro de los poderes políticos, es decir, en la separación de poderes o en la colaboración entre poderes legislativo y ejecutivo, el ejecutivo cada vez tiene un mayor protagonismo. Entonces, la separación verdadera de poderes me parece a mí que ha de jugar en un doble orden en el mismo nivel de gobierno. Uno, el control político que ha de estar en el Parlamento, y desde este punto de vista a mí me parece que faltan mecanismos para que este control sea un control más efectivo, y luego, por otro lado, en el control jurídico que llevan a cabo los tribunales, sea en general el Poder Judicial, sea el Tribunal Constitucional cuando se trata de cuestiones de relevancia constitucional.
Y ahí yo sí creo que el Poder Judicial es un Poder Judicial independiente y que el Tribunal Constitucional también ejerce, por decirlo así, como contrapoder. Lo que pasa es que a veces sus resoluciones llegan muy tarde y, por tanto, no es lo efectivo para controlar al poder político de la mayoría como debiera ser. Y luego, claro, también son contrapoderes las comunidades autónomas. Este es un verdadero contrapoder porque hay ámbitos que se le escapan al nivel central. Y, por tanto, el juego de los contrapoderes lo que hace precisamente es evitar este gobierno omnipotente y desde este punto de vista, a mí me parece que en el caso español las comunidades autónomas sí que son contrapoderes respecto al gobierno central. La oposición, ya no digamos el Senado, lo es muy poco porque no tiene las atribuciones constitucionales para serlo, y el Poder Judicial lo es, pero con algún fallo en el funcionamiento que impide que a veces este control llegue en el momento oportuno. Sí, de hecho ya podemos ver cómo llevamos 6 meses de estado de alarma inconstitucional de pleno y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado ante esta situación. Bueno, de hecho, Vox presentó recurso tanto respecto al primero como al segundo. De hecho, técnicamente es el tercero porque hubo un medio uno para la Comunidad de Madrid, pero para simplificar con el actual estado de alarma. Y efectivamente el Tribunal Constitucional no ha fallado ninguno de ellos. Yo creo que mientras yo en esto soy, digamos, muy académico, mientras el Tribunal Constitucional no diga que es inconstitucional, podremos pensar si es o no es constitucional, pero de hecho a quien le corresponderá decirlo con efectos jurídicos será al Tribunal Constitucional. Pero lo que señalas, tienes toda la razón. Una sentencia sobre los decretos de alarma que llegue cuando estos ya han acabado servirá para el futuro, para tener un criterio de cómo aplicarlo, pero ya llegará tarde para esto, por lo tanto tendrá solamente un valor declarativo. Dicho de otra manera, en países con una cultura democrática muy fuerte, si el Tribunal Constitucional tumbara un estado de alarma, por pasado que fuese, habría una asunción de responsabilidad política, porque el gobierno habría legislado la alarma en términos que el Tribunal Constitucional ha considerado totalmente inconstitucionales. Si este fuese el caso, habría una responsabilidad. Me temo que en España, a la vista de otros casos que han sucedido, no digo de la alarma, de otros casos, de otras desautorizaciones del gobierno, pues la vida sigue y no se asumen estas responsabilidades. Claro, además puede pasar otra cosa, y es que se falle por parte del tribunal cuando ya no esté el mismo gobierno y cuando ya haya otro gobierno, con lo cual la responsabilidad se diluye muchísimo. Efectivamente. Bueno, continuando con el tema del Tribunal Constitucional y sobre todo con las últimas polémicas respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, usted antes ha comentado que le parecía que sí era ciertamente independiente. ¿Podría explicar un poco a la gente que entiende menos de derecho cómo funciona todo el tema este de que los políticos elijan a los vocales? Y continuando con ello, añado, ¿cree usted que sería el momento de reformar estos los tribunales en aras de conseguir una verdadera independencia de ambos órganos? Por eso hay que distinguir. Por un lado, el Poder Judicial es el que ejerce la función jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, los tribunales, jueces y tribunales ordinarios, en su mayor parte y en la inmensa mayoría de casos, son independientes. Claro. Es decir, los jueces son personas que han demostrado un conocimiento del derecho pasando unas oposiciones y unos estudios, y me parece que en general, obviamente en cada profesión hay de todo, son buenos profesionales que aplican el derecho, porque es que si no, un Estado sin jueces sería un caos, y por tanto la regulación de la vida social, de la vida económica, pues va a funcionar. Por tanto, hay que distinguir esto, la función jurisdiccional, de lo que es el gobierno y la administración del Poder Judicial, que es lo que lleva a cabo un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, que no es parte del
poder judicial porque no es un tribunal, no juzga, gobierna a los jueces. Y ahí es donde saltan las alarmas y donde salen los problemas. ¿Por qué? Como muy bien decías, Eduardo, por su forma de nombramiento. La Constitución, en el artículo 122, prevé de una forma ambigua, pero que, digamos, había una interpretación original, porque ya inmediatamente después de aprobada la Constitución se aprobó una ley en el año 80 que regulaba cómo debía ser esta composición. Entonces es 12 elegidos por los jueces, entre jueces. La Constitución habla de entre jueces, pero ahí la interpretación primera fue y también por los propios jueces, y los 8 restantes, porque el Consejo tiene 20, elegidos 4 y 4 respectivamente por el Congreso y el Senado por amplias mayorías. En este caso, en España, de 3/5. Esto en el año 85 cambia. Por tanto, en el diseño constitucional me parece que la composición era equilibrada y en perfecta línea con lo que son los criterios del Consejo de Europa en sus diferentes organismos, el Greco, la Comisión de Venecia, respecto a lo que son los criterios, cómo han de elegirse los órganos equivalentes en todos los países del Consejo de Europa. Es decir, una composición en la que haya una ligera mayoría de los elegidos por los propios jueces, pero que también haya otro grupo elegidos por los órganos políticos, en este caso por el Parlamento, y a su vez por consenso, no por la mayoría de turnos. Claro, este sistema lo que hace es combinar 2 factores. Por un lado, el autogobierno, es decir, los jueces conocen sus problemas, pero al mismo tiempo, como el Poder Judicial es un poder del Estado y ha de incardinarse con el resto de poderes y, en definitiva, con la voluntad popular, pues se cede a una parte la elección justamente al órgano que ejerce la soberanía popular, que es el Parlamento. Claro, esto en el año 85 cambia y ahí lo que encontramos es que todos los 20 miembros pasan a ser elegidos por el Parlamento, unos entre jueces, otros entre juristas, pero todos ellos pasan a ser elegidos por el Parlamento. Claro, ahí el Tribunal Constitucional, en unas polémicas sentencias del año 86, lo consideró constitucional este segundo sistema de nombramiento, pero advirtió de los riesgos. Y estos riesgos, con todo el tiempo que ha pasado, no han visto sino confirmarse, porque lo que hemos visto ha sido que los grandes partidos se ponían de acuerdo en quiénes debían estar en el Consejo y, por tanto, siempre estaba la sospecha de politización o de ser la longa manus o una longa manus más de los partidos políticos. Y ahí llegamos pues, a la situación presente. Y ahí es donde quizás la ciudadanía informada pues, muestra su preocupación porque ve cómo funciones tan importantes como es el nombramiento de los jueces o la disciplina, pues acaba siendo encomendada a un órgano cuya composición es muy determinada por los partidos políticos a través de este sistema de elección que explica. Y parece que ahora más, ¿verdad? Parece que ahora más, ¿verdad? Tras la nueva reforma que el Ejecutivo quería hacer. El Ejecutivo planteó, el presente Ejecutivo planteó 2 reformas. Una primera iba justamente, efectivamente, daba un paso más en la línea de politización en favor de la mayoría. O sea, politización ya lo estaba. Lo que pasa es que en favor de la mayoría significa que si en primera votación no se alcanzaban los 3/5, se rebajaba el quórum a una mayoría absoluta en segunda votación. Con lo cual, quien ostenta la mayoría de gobierno acababa siendo clave en la designación. Esto responde a una situación particular, que es un bloqueo en la renovación del Poder Judicial que lleva, del Consejo de Gobierno, que lleva pues ya 2 años sin ser renovado. Pero frente a ese problema, que es un problema cierto y real, se busca un método que no encaja dentro de los parámetros europeos. Y hay que decir que como las instituciones europeas, sea de la Unión Europea como el Consejo de Europa, saltaron
y criticaron este proyecto de reforma, ahora parece que el gobierno, si cumple, ha prometido que no va a proseguir con ese proyecto de reforma. Pero en cambio, sí se ha aprobado a finales de marzo el segundo de los proyectos de reforma. Y este no afecta a la composición, sino a las funciones del Consejo General del Poder Judicial, valga la redundancia, en funciones, reduciéndole muchos de sus poderes. Por tanto, dejándolo solo para asuntos de trámite, para asuntos muy, muy ordinarios, pero le despoja de lo que son sus funciones principales. Con lo cual, otra vez, se crea se hace esta reforma para responder a un problema como es este del bloqueo, pero con el sistema y, por tanto, para presionar al grupo que presiona, en este caso el grupo de la oposición mayoritaria, para que ceda y pacten, pero para conseguir esto se afecta al funcionamiento del Consejo General y esto tiene un peligro y es que un Consejo General que al final no es culpa suya, de los miembros del Consejo, el que se demore o no en la renovación, al ver disminuidas sus funciones, no puede ejercer la función de gobierno que la Constitución le encomienda, porque si no puede nombrar a jueces y a magistrados, entonces ahí sí que se acaba repercutiendo en el buen funcionamiento del Poder Judicial para todos los asuntos que los ciudadanos, las empresas, pues puedan tener ante jueces y magistrados. Claro, entonces, ¿se podría decir que como país nos estamos alejando del calificativo de democracia plena? Y yo ahí, ves, no lo creo. Si miramos, para hacer un análisis cuantitativo, luego podemos hacer otro cualitativo, pero si miramos rankings prestigiosos, y en esto de los rankings hay de todo, pero, hombre, si nosotros preguntamos en los diferentes países, sea el de The Economist sobre democracia o sea el Rule of Law, el índice sobre el Estado de Derecho del World Justice Forum, son dos muy buenos índices, porque están bien hechos, porque tienen un reconocimiento, un prestigio. Pues bien, sea uno Estado de Derecho, sea otro democracia, y luego en las preguntas pues se confunde a veces democracia con Estado de Derecho, porque no está hecho por juristas, pero todo lo que es esto, constitucionalismo, democracia, Estado de Derecho, España ocupa un papel muy importante, una posición que está por encima de otros socios de la Unión Europea. Por tanto, si hacemos un cuadro general, y en el cuadro general es que en el cuadro general entran muchos aspectos. Entra la separación de poderes, entra si el Estado es capaz de prestar seguridad, si hay certidumbre jurídica para los actores económicos y sociales, es decir, si hay libertad de expresión, si se respetan la libertad religiosa. Es decir, si tenemos en cuenta todo el cuadro, el funcionamiento de la justicia civil, de la justicia penal, la participación política, el balance es positivo, lo cual no significa que en un año pues, se pueda retroceder en un punto, que en otro año se pueda retroceder en otro. Entonces, yo creo que hay que tener el cuadro general, insisto, esto es un valor cuantitativo. Luego, efectivamente, yo creo que como sociedad tenemos legítimamente que aspirar a ser aún, si cabe, siempre cabe, una mayor democracia. Pero me parece que no hay que perder la perspectiva. Y desde el punto de vista de una democracia constitucional estable, que funciona, España no ocupa ni de lejos un mal lugar. Teniendo en cuenta lo que hay en el mundo, sí que es cierto. Por ejemplo, bueno, de hecho, como le comentaba anteriormente, en el Democracy World Index hemos bajado bastantes puntos. Y de hecho yo creo que esto es algo que la sociedad civil en general lo ve. O sea, yo, por ejemplo, solo tengo 22 años, pero si bien es cierto, en mi corta vida, lógicamente, he visto cómo sí que es verdad que ha bajado la calidad democrática. Por ejemplo, en cuanto a libertad de expresión, no es lo mismo lo que podían vivir nuestros padres o, por ejemplo, lo que he vivido yo cuando tenía 12, 14 años a lo que se vive en la actualidad. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, grupos como Siniestro Total sería imposible que tocase en público. Parece que la sociedad sí que está yendo hacia un modelo más
más antiliberal, ¿no? Menos democrático en general. Parece como que estamos descendiendo. Y bueno, ya en cuanto a todo el tema de seguridad jurídica, etcétera, yo personalmente, mi perspectiva es que estamos bajando bastante. No sé si lo reflejarán los índices, cómo estaremos el año que viene, el próximo, pero en cuanto a lo que es una visión general de la sociedad, sí que parece que vamos hacia atrás. Yo creo que nos falta perspectiva. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas un poco con distancia y no aislarnos en 1 o 2 años, y además en años tan especiales, por un lado, por la pandemia, que objetivamente ha supuesto una disminución, una limitación muy importante de las libertades, que duda cabe, y también del normal funcionamiento de las instituciones. Por tanto, esto afecta negativamente. Venimos de una crisis anterior que es, digámoslo así, la crisis de desafección política, y esto es verdad, y por tanto todo esto acaba afectando. Pero luego está también la perspectiva comparada, y ahí vemos cómo en estos tiempos, que para simplificar podemos denominar tiempos populistas, es verdad que hay también un contexto internacional en el que se prima más determinados valores, digamos, de seguridad, sobre libertad. Esto yo sí creo que es verdad. Pero yo creo que esto nos lleva a una reflexión más interesante que tú decías, y es el viejo ideal de que cada generación será una sociedad más libre, más abierta, un poco el ideal liberal popperiano, ¿no? Sí. Estamos en un progreso continuo, vivimos más libremente que nuestros padres. Esto, efectivamente, este paradigma liberal, que en España coincide con la transición política a la democracia y va, pues, luego enlaza con la caída del muro de Berlín, por tanto, esos felices 80 y 90, cuando llega el 2000 y por una serie de razones que ya sabemos, de falta de seguridad tras la caída, tras el derribo de las torres y luego una serie de acontecimientos, pues efectivamente la sociedad empieza a dar un mayor valor a temas como seguridad, como cohesión social y tal. En parte puede ser bueno porque corrige, podríamos decir, excesos que había habido antes y que son los que provocarán, por ejemplo, el 15M y todo esto del no nos representa, pero en parte también los gobiernos van a aprovecharse de estas circunstancias para ir más a ofrecer justamente a la sociedad, pues, bueno, hay unas demandas en la sociedad actual de mayor igualdad, por ejemplo, que de libertad. Me parece a mí. Sí. Y esto hace que los gobiernos y en general los partidos políticos pues tiendan a primar estas demandas sobre las otras. Piensa y fomentan eso. Es decir, a un partido político como organización, como empresa que al fin y al cabo también le interesa conseguir más poder para ellos mismos. Efectivamente, ahí lo que planteas me parece es una tensión entre dos principios que no hay que confundir y que a veces sí que se mezclan, que es el principio, digámoslo así, liberal y el principio democrático. Claro, la democracia liberal es un frágil equilibrio entre ambos, porque el equilibrio no es fácil. Pero bueno, uno al final se plantea quién manda y la legitimación del poder, y el otro va a su control, al cómo manda, a cómo ponemos límites al poder. Entonces, lo que estamos viendo es que los partidos políticos, en tanto que los principales actores de la vida pública, tienen una visión muy expansiva de sus funciones, que ya no se limita solo a la formación de la voluntad, a participar en la toma de decisiones del Parlamento y del gobierno, sino que van expandiendo sus poderes a los demás poderes y, por tanto, y a la misma sociedad. Con lo cual, en nombre del principio democrático, de conectar con la legitimidad popular que ellos representan, principio democrático, se va erosionando
la libertad, se van erosionando las libertades que como sociedad, y por tanto la dicotomía entre Estado y sociedad cada vez queda más diluida por una mayor presencia de lo público, que al final lo público es los partidos políticos que se incardinan en lo público sobre la autonomía de la sociedad civil. Y ahí es donde efectivamente, digamos, el principio de libertad tiene en su dimensión institucional, es decir, la organización de la libertad significa pues, qué separación de poderes, etcétera, y luego en el ejercicio de esta libertad por los ciudadanos, esto es, los derechos fundamentales, pues ahí debe haber una mayor, una mayor reivindicación, una mayor defensa por estos ataques y por estas erosiones que se están produciendo, sin duda. Sí, la verdad es que últimamente parece que vamos hacia detrás. Y enlazando con esto, ¿cómo ve usted la situación del constitucionalismo en España en la actualidad, tras las constantes vulneraciones que parece que estamos sufriendo de derechos fundamentales, como restricciones de movilidad, sin estados de alarma, toques de queda, estados de alarma ilegales sobre los que el Tribunal Constitucional no se pronuncia? Yo creo que hay que ser prudentes, o al menos mi juicio era un juicio más prudente, sobre todo al inicio, quizá por la sorpresa, porque y ahí efectivamente los gobiernos utilizaron una presencia muy fuerte y yo creo que las circunstancias podían llegar, si no a justificar, sí a explicar. Lo que pasa es que a medida que se ha pasado el tiempo, efectivamente esto se ha ido viendo que no siempre se optaba por la restricción menor y se optaba por soluciones más invasivas. Claro, esto hay que verlo como lo que es, como algo preocupante, porque el ejercicio de poderes sin controles, sin contrapoderes, sea por parte del Parlamento que fiscaliza al gobierno, sea por parte de los jueces, pues es peligroso. Y luego, efectivamente, en el ejercicio de los derechos fundamentales se han producido límites que al final uno tiene la sensación que en parte estaban justificados y se podían explicar, pero en parte respondían a una sobreactuación y a veces incluso a una apariencia de arbitrariedad, porque no se acababa de justificar el por qué unos y por qué otros. Entonces, esto yo sí creo que es preocupante. Pero al mismo tiempo quiero advertir de lo novedoso que ha sido este tipo de crisis. Es decir, es una crisis, esa pandemia provocada por algo que dificultaba objetivamente, porque afectaba a la salud y porque nos afectaba físicamente. O sea, hay un riesgo de aplicar las viejas categorías de los estados de excepción, esto es, de un estado de excepción por orden público o por una amenaza terrorista o no digamos ya un estado de sitio, donde ahí, digamos, nuestros esquemas estaban muy claros, cuándo se limitaban derechos, cuándo no. Ahora ha habido al menos un impedimento práctico, es que no se podía reunir el Parlamento. Y entonces o es que no se podían reunir los jueces para dictar sentencias. Es decir, hubo una parálisis, el país se puso en cuarentena. Claro, el drama está en que, y al menos esta es una lección que podríamos aprender para el futuro, que se ha de seguir garantizando el normal funcionamiento, que a lo mejor será de una forma no presencial, pero tomemos la parte positiva, el avance tecnológico que ha supuesto a marchas forzadas esta crisis, que nos ha obligado pues, a este tipo de reuniones online y, por tanto, la posibilidad de que haya un funcionamiento de las instituciones también más ágil, esto me parece que es algo que hemos aprendido, que las administraciones no han sido lo suficientemente diligentes y que se ha desaprovechado en parte la ocasión para corregir y para poner, digámoslo así, un reset y poner la administración al día y los poderes al día. Y esto implica, porque al final es verdad que no ha habido sobre el papel, normativamente, una limitación de las funciones de los jueces, pero si al mismo tiempo materialmente los jueces no pueden ejercer sus funciones, pues ¿en qué queda el ejercicio de la función jurisdiccional? Aparte, digamos, de interpretaciones muy amplias por parte de la administración de delitos como desobediencia y tal.
pero yo me parece que, digamos, aquella situación de pánico inicial poco a poco ha ido cediendo. Yo quisiera, claro, nos recordamos todos, si vamos al mes de marzo o abril del año pasado, la primera respuesta en España, no necesariamente, o sea, en todos los países fue evidentemente de cierre, de limitación de derechos, pero en España además hubo una sobreactuación muy estatista. Es decir, desde el gobierno se menospreció la iniciativa privada, todo debía ser la sanidad pública, todo debía hacerse por parte del Estado mismo. Y luego ahí vimos la ineficiencia de este Estado en la provisión de determinados bienes, de determinadas prestaciones sanitarias. Y en cambio también vimos cómo la iniciativa social y la iniciativa privada pues funcionaban. Los supermercados no quedaron desabastecidos y ahí eran las cadenas que iban funcionando. Por tanto, yo creo que se sacan muchas lecciones. Luego, esa ineficacia sí que yo creo que inoculó, ineficacia del Estado, inoculó en la ciudadanía un cierto prejuicio y una cierta atención y, por tanto, a partir de ahí ya las cosas se fueron normalizando y cada vez más, me parece a mí, ha funcionado pues, la libertad de empresa y tal, a pesar de las restricciones, pero me parece que ha ido evolucionando y no hay mal que por bien no venga. La ineficacia del Estado en su dimensión controladora de todo, absorbente de cualquier iniciativa social, ha supuesto el que este plan estatista no fuera más adelante. Sí, es cierto que la digitalización era una asignatura pendiente que tenía la administración pública y, bueno, parece que poco a poco transitamos hacia un modelo un poquito más eficiente, a ver si es verdad, todo este tema de la nueva administración pública, etcétera. Y, bueno, también le quería preguntar, posteriormente al estado de alarma, que acaba ahora el 9 de mayo, diversas comunidades autónomas, por ejemplo, Urkullu en el País Vasco, Feijóo en la Comunidad de Galicia, parece que están empezando, de hecho ya están publicadas incluso en el BOE, a redactar leyes de salud pública, que las llaman. Imagino que estará usted al tanto de esto. Entre esas leyes podemos ver cómo hay, por ejemplo, confinamientos individuales hacia personas que dice la ley sospechosas de tener el COVID o un montón de restricciones. De hecho, por ejemplo, hay restricciones de movilidad y hay un montón de, digamos, de limitaciones de libertades que solo podrían ser limitadas con un estado de alarma, pero parece que las comunidades autónomas se las van a saltar a la torera. Por ejemplo, en Galicia también el Feijóo lo que quería hacer es la vacunación obligatoria bajo multa de 600.000 euros, que de hecho el Tribunal Constitucional lo tumbó el otro día, pero parece que no ha terminado de tumbar toda la ley y que sigue ciertas limitaciones de derechos fundamentales, como los confinamientos individuales y las restricciones de movilidad, siguen adelante con estas leyes de salud pública. Ahí se plantean varias cuestiones. Por un lado, el estado de alarma ofrece un paraguas que permita ciertas limitaciones intensas de los derechos, esto es así, y efectivamente se ha desaprovechado todo este tiempo para aprobar una ley, pongamos por caso de emergencia sanitaria, que sin ser un estado excepcional, pues pudiera dar cobertura jurídica a determinadas limitaciones. Esto no se ha hecho, con lo cual ahí nos encontramos, por un lado, con que si se vuelve a la normalidad, ahí hay un mayor protagonismo de los jueces y, por tanto, serán los tribunales los que tendrán que acabar decidiendo sobre esto. Es un aspecto. Segundo aspecto es cómo al final acaban siendo decretos o hasta órdenes de consejerías o si es del Estado ministeriales, las que acaban limitando los derechos, lo cual efectivamente es una gran perturbación del orden constitucional porque esto deberían ser leyes, normas con rango de ley y luego está efectivamente además la cuestión competencial. Por tanto, y ahí la cuestión competencial es si esto lo pueden hacer, llevar a cabo o no las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que vamos a un escenario de una gran incertidumbre por falta de esta cobertura
y habrá que ver si efectivamente se acaba definitivamente o no el estado de alarma o a última hora se acaba prorrogando o aprobando otro estado de alarma. Bueno, veremos, no estoy tan claro. Y efectivamente, ahí, mientras se produce este vacío, pues las comunidades autónomas están en parte legislando a golpe de efecto, a golpe de ocurrencia, y esto tiene problemas graves, efectivamente, en lo que es la arquitectura constitucional, la seguridad jurídica, los derechos de los ciudadanos, sí. A mí personalmente me da bastante inseguridad jurídica todas estas violaciones a la Carta Magna que se están haciendo reiteradamente desde el Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, esto al final, yo creo que dependerá mucho de cuál sea la situación sanitaria ahora en mayo, y si se va conteniéndose la respuesta del Estado o si sigue así. Mientras tanto, lo que vamos viendo es cómo la ciudadanía en general ha sido muy tolerante con este tipo de medidas. Es decir, ahí ha habido todo una justificación, una utilización, lo vimos, de actores, de medios de comunicación y tal. En cualquier caso, yo también he de decir que creo que en esto no se pueden dar respuestas simplistas. Es decir, el principio de libertad individual es un principio fundamental y los derechos fundamentales como concreción en cada área de esta libertad, pero al mismo tiempo el Estado tiene una responsabilidad y la tiene frente a los ciudadanos y la tiene frente al exterior. Y la tiene para salvaguardar determinados bienes, que uno es la salud, otro es la economía, que también han de conjugarse. Al final no hay un bien único absoluto, sino la combinación de varios. Entonces, ¿piensa que nos encontramos ante una situación meramente circunstancial de rebaja de derechos o cree que se puede ver perjudicado con el tiempo según vamos hacia adelante, como hemos comentado antes? Que cada generación vaya agravándose esta situación de pérdida de derechos y libertades. Yo creo que la pandemia supone, se ha dicho, y creo que con razón, un acelerador de tendencias que estaban ya, digamos, en la vida de la sociedad y de los estados. Entonces, en la medida en que esto pase pronto, a mí me parece que en ese grado será circunstancial. Y por tanto, ahí habrá que ver ese tránsito, eso que se ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Cuánto de nueva y cuánto de normalidad es. El problema, me parece, no es tanto la pandemia como algo más profundo, que es lo que venía de antes en las últimas décadas. Y esto sí que va a seguir. Y ahí me estoy refiriendo, pues básicamente, a una cultura política que está cada vez más arraigada en muchos ambientes de primar determinados bienes al ejercicio de la libertad. Y esto es, por tanto, me estoy refiriendo a lo que lleva el populismo o los populismos, para ser exactos. Por un lado, al desprecio de las instituciones representativas, a todo lo que sean contrapoderes, a empoderar al gobierno y a los responsables políticos de una serie de atribuciones que cada vez son más generales y omnicomprensivas, esto en el plano institucional, y en el plano de los valores, que es otro plano, ahí hay que ver cómo todo ese mundo de identidades particulares acaba siendo una eclosión de multiculturalismo, es decir, de grupos que coexisten, pero que falta una sociedad abierta, en definitiva, y por tanto una sociedad respetuosa con el pluralismo. Y esto es, al final, son tradiciones muy digamos, de lo que es el liberalismo. Pensemos en Isaiah Berlin, aparte del propio Popper que citaba.
Por tanto, si no se es capaz de crear una sociedad que sea, que pueda integrar y que pueda al mismo tiempo que respeta la pluralidad, pero integrar estas diferentes pluralidades como un bien y lo reduce todo a pequeños guetos, a grupos de identidad que coexisten y se pelean, pues me parece que este es el otro gran problema junto con el desafío de la homogeneidad institucional que citaba antes. Pues sí, y entonces, ya para finalizar la entrevista, ¿cuál cree que podría ser una solución a todo este problema de falta de calidad democrática, etcétera? ¿Cómo podríamos transitar hacia una sociedad libre que comentaba? Por definición, una sociedad nunca será completamente libre. Esto en El Federalista, en el libro prácticamente fundacional de la democracia americana, Madison lo dice: si fuésemos una sociedad de ángeles. Muy bien, si fuésemos una sociedad de ángeles, efectivamente, que es decir, es el cielo, pues ahí seríamos una sociedad totalmente libre. Una sociedad sin la corrupción, sin el poder absoluto. Muy bien. Que no se ejerce despóticamente por parte de quien tiene el poder, sino que está al servicio del bien común. Pero estamos en una sociedad de hombres. Y porque es una sociedad de hombres, sigo con El Federalista, hacen falta gobiernos. Pero una vez creados estos gobiernos, evidentemente, esa pulsión a una sociedad más libre, claro que es una pulsión legítima y una aspiración necesaria. Y a mí me parece que los remedios ya están en las obras de los clásicos, algunos muy anteriores al Federalista, pero que ya que citamos al Federalista, pues se puede continuar. Es la idea del límite y el control del poder. Es decir, y esto me parece que es lo mejor de la tradición del liberalismo político, que sigue plenamente vigente. Por tanto, una sociedad será más libre cuanto más se acote el ámbito del poder, cuanto más se evite la tiranía de la mayoría. Por tanto, es un límite a la democracia, digamos, entendida en un sentido jacobino, en un sentido ilimitado, y esto implica una distinción entre el ámbito de la sociedad, que es el ámbito de la pluralidad, de la libertad, y el ámbito del Estado, de la gestión de lo que es verdaderamente necesario. Yo creo que por esta vía tenemos un cauce en el que se pueda avanzar mucho. Interesantísimo, pues me quedo con esas últimas palabras y nada, agradecerle muchísimo esta entrevista que ha dado para Students for Liberty y nada, le mando un saludo para Barcelona. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Un saludo también.